Los sólidos inflamables son materias autorreactivas, materias que polimerizan y materias explosivas desensibilizadas sólidas. Los sólidos inflamables son aquellos que, en condiciones normales de transporte y cuando se genera fricción, pueden dar lugar a incendios. Las sustancias autorreactivas son aquellas que pueden sufrir combustión espontánea. Se calientan en contacto con el aire o durante el transporte, como puede ser el carbón. Dentro de esta clase también encontramos las materias inflamables al contacto con el agua. Las mercancías peligrosas de la clase 4 se clasifican en tres divisiones: etiquetado de mercancías para el transporte pertenecientes a la clase 4, el etiquetado de mercancías sólidas inflamables división 4.1, es el siguiente. Las sustancias sólidas que se inflaman con facilidad o pueden provocar un incendio por rozamiento, por ejemplo, los desechos de caucho en polvo, azufre o harinas. Las sustancias que reaccionan espontáneamente y que pueden descomponerse generando calor intenso causado por calentamiento o por contacto con otros productos como los corrosivos, por ejemplo el fósforo blanco. Los explosivos sólidos que previamente se han insensibilizado con otro producto químico para disminuir su potencial explosivo, ejemplo la nitrocelulosa desensibilizada. La división 4.2 es la etiqueta correspondiente a las sustancias autorreactivas inflamables espontáneamente, que son aquellas sustancias que pueden calentarse espontáneamente en las condiciones normales de transporte al entrar en contacto con el aire, el calor o con otros productos químicos como los corrosivos, por fricción o por impacto. Como resultado pueden sufrir autoignición, explosión o desprendimiento de gases o vapores tóxicos, por ejemplo el carbón mineral, tejidos naturales o sintéticos impregnados de aceite o sulfuro de potasio. La división 4.3 son las materias que desprenden gases inflamables al contacto con el agua y presentan el siguiente etiquetado. Estas sustancias al humedecerse tienden a desprender gases inflamables que pueden formar mezclas explosivas con el aire. Algunas condiciones de riesgos que pueden favorecer la inflamación son las llamas abiertas, chispas producidas por herramientas de mano, sistema eléctrico del vehículo o bombillas sin protección, por ejemplo, en sodio en barras o carburo de calcio. El expedidor es el responsable de todas las marcas y etiquetas necesarias para cada bulto de mercancías peligrosas. Cada bulto debe ser del tamaño que provea espacio para fijar todas las marcas y etiquetas. Todas las marcas deben ser visibles en forma fácil, legible y colocada de tal manera que no pueden ser ocultadas u opacadas por cualquier parte. Deberá emplearse el idioma inglés, además del idioma que pudiera ser requerido por el estado de origen. Requisitos para el transporte. Las cajas de cartón deben ir protegidas de manera que no se encuentren expuestas en ningún momento a la intemperie o al contacto con el agua. En general, las mercancías peligrosas de clase 4 deben mantenerse lo más frescas y secas que sea posible durante el viaje y ubicarse lejos de toda fuente de calor e ignición, como chispas, llamas, tuberías de vapor, calefacción, radiación solar, etc. Las sustancias que puedan desprender algún vapor o polvo susceptible de formar una mezcla explosiva con el aire deben activarse en un espacio bien ventilado. Durante el transporte, los bultos que contengan sustancias que reaccionan espontáneamente o explosivos insensibilizados con agua deben ir protegidos del calor radiante, como por ejemplo los rayos directos del sol. Para el transporte se debe prestar atención a la temperatura de regulación del producto contenida en la tarjeta de emergencia. Medidas en caso de incendio. Los incendios de las mercancías peligrosas clase 4 son extinguidos con agentes convencionales. Sin embargo, algunos productos de la división 4.2 y 4.3 se clasifican como fuegos de clase D y no se debe utilizar agua, CO2, alón 1301, alón 1211, polvo químico o espumas para extinguirlos. Los fuegos de clase D deben extinguirse con agentes específicos que se elaboren a base de grafito, polvo de cobre, mezclas de cloruro de sodio, potasio y bario, entre otros. Como medida alterna puede usar arena o tierra seca como agente extintor para esta clase de fuegos. Para transportar mercancías de la clase 4 se debe verificar antes del viaje el tipo de agente extintor con la información contenida en la tarjeta de emergencia. Muy buenos días, hoy hablaré sobre la clase 5.1 y tratará sobre las materias comburentes. Las materias comburentes, debido al alto contenido en oxígeno, suelen ser materiales muy reactivos
y pueden generar una reacción con otros materiales inflamables o combustibles. Por lo tanto, el calor generado podrá empezar la combustión más tarde. Seguidamente, los agentes proporcionan el oxígeno para que sigan ardiendo sin tener que utilizar el oxígeno del aire, al igual que en una combustión normal. Estos incendios pueden desencadenarse y continuar en espacios confinados, como por ejemplo dentro de las bodegas de carga, y una vez iniciado el incendio, puede resultar difícil de extinguir. Cubrir estos lugares con polvo o espuma no sirve de nada, ya que el oxígeno está presente en el agente subyacente. El único método consiste en utilizar una gran cantidad de agua fría, pero si el incendio está en un lugar muy confinado, puede ser difícil de alcanzar, y el calor generado será tanto que hará falta una gran cantidad de agua. Algunos oxidantes pueden ser explosivos si se calientan demasiado, particularmente en presencia de carbono. El nitrato de amonio mezclado con combustible de hidrocarburo, como el gasóleo, se convierte en un potente explosivo y es muy utilizado en las industrias extractivas y también por los terroristas. El nitrato de amonio está disponible inmediatamente porque se fabrica en grandes cantidades alrededor del mundo como fertilizante agrícola y también como medio de añadir nitrógeno extra a las cosechas. Y las plantas lo absorben el nitrato directamente y extraen nitrógeno para crear proteínas. Les daré algunos ejemplos de las sustancias comburentes. Está, por ejemplo, el perclorato, el clorato, el clorito sódico y nitrato sódico. Y también está la herbicida, que está constituida por mezclas de clorato sódico y potásico o calcio con un cloruro higroscópico. Existen dos clases principales. La primera es la sustancia rica en oxígeno que puede actuar como soporte de la combustión, haciendo mayor la importancia de un posible incendio. Y la segunda es la sustancia que puede provocar o favorecer la combustión de otros materiales y elementos que lo contengan. Y por último, les hablaré sobre las propiedades de las sustancias comburentes. Estas sustancias desprenden oxígeno, ya sea directa o indirectamente, en ciertas circunstancias. Por esta razón, las sustancias comburentes aumentan el riesgo de que se produzca un incendio y la intensidad de estos en las materias combustibles con que se entran en contacto. Las mezclas de sustancias comburentes con materias combustibles e incluso con materias como azúcar, harina, aceites comestibles, aceites minerales, etc., son demasiado peligrosas. Tales mezclas se inflaman con facilidad, en algunos casos por rozamiento o algún impacto, y pueden arder con gran intensidad y provocar una explosión. En contacto con ácidos líquidos, la mayoría de sustancias comburentes producen una reacción violenta con desprendimiento de gases tóxicos. Y también pueden desprenderse gases tóxicos cuando ciertas sustancias comburentes son afectadas por un incendio. Clase 5.2 Peróxidos orgánicos. Los peróxidos orgánicos son sustancias térmicamente inestables que pueden experimentar una descomposición exotérmica autoacelerada. Además, pueden tener una o varias de las siguientes características: ser susceptibles de experimentar descomposición explosiva, arder rápidamente, ser sensibles al impacto o a la fricción, reaccionar peligrosamente con otras sustancias y producir lesiones en los ojos.
Propiedades. Los peróxidos orgánicos son susceptibles de experimentar descomposición exotérmica a temperaturas normales o elevadas. La descomposición puede iniciar por efecto del calor, del contacto con impurezas, de rozamiento o de choques. El grado de descomposición aumenta con la temperatura y varía según la composición del peróxido orgánico. Los peróxidos orgánicos se clasifican en 7 tipos: A, B, C, D, E, F o G según su grado de peligrosidad. Requisitos para el transporte. Durante el transporte, los bultos o dispositivos unitarizados de carga que contengan peróxidos orgánicos deben estar protegidos de los rayos directos del sol y separados de toda fuente de calor, en áreas bien ventiladas y no aplicadas con otras mercancías. Evitar el empleo de trincas o eslingas combustibles cuando se requiere transportar mercancías peligrosas de la clase 5 envueltos dentro de furgones. Se debe cumplir con la siguiente segregación. Peróxidos orgánicos son comburentes separados 12 metros, comburentes y peróxidos orgánicos con líquidos inflamables clase 3 separados 12 metros, comburentes y peróxidos orgánicos con corrosivos clase 8 separados 12 metros, comburentes y peróxidos orgánicos con sustancias tóxicas clase 6.1 separados 3 metros. Comburentes y peróxidos orgánicos con sustancias clase 9 no requieren segregación. Medidas a adoptar en la manipulación y transporte de la clase 5.2. Primera, control de temperatura. Debe verificarse frecuentemente la temperatura del contenedor, concretamente la temperatura de control y la temperatura de emergencia. La primera es la que debe mantenerse durante su transporte. En el caso de que se sobrepase, debe repararse o identificarse el funcionamiento del elemento refrigerador o utilizar nuevos agentes enfriadores, sólidos o líquidos, pero en ningún caso con aire u oxígeno líquido. Si se alcanza la temperatura de emergencia, habrá que tomar medidas de emergencia, como la de proceder a echarle agua si la temperatura externa o la de los bultos cercanos a los peróxidos orgánicos sobrepasa los 55 grados centígrados. Se deberán tomar medidas especiales ante la posibilidad de una descomposición acelerada, como puede ser evacuar el área. Mercancías peligrosas clase 6. Generalmente, las mercancías peligrosas se encuentran divididas dependiendo de su característica o su grado de peligrosidad. La clase 6 se encuentra clasificada en clase 6.1 sustancias tóxicas y clase 6.2 materias infecciosas. Clase 6.1 sustancias tóxicas. Son sustancias que en cantidades relativamente pequeñas pueden ocasionar daños a la salud del ser humano o hasta incluso ocasionar su muerte, provocadas por inhalación, absorción subcutánea o ingestión. Pueden causar daños perjudiciales para la salud del ser humano, el medio ambiente y los animales. Dentro de estas sustancias tóxicas encontramos el metanol. El metanol es un líquido incoloro, es decir, que no tiene color, inflamable, con un ligero olor a alcohol puro. Es un líquido venenoso y altamente nocivo para la salud. El metanol lo podemos encontrar en pesticidas, los cuales son utilizados para combatir cualquier tipo de plaga indeseados en plantas, cultivos, productos agrícolas o producción de alimentos. El metanol también lo encontramos en disolventes para pinturas, los cuales son utilizados para mejorar su aplicación, eliminar su viscosidad y su consistencia. También lo podemos encontrar en aditivos para combustible, el cual se mezcla con cualquier tipo de combustible con el fin de mejorar el rendimiento del motor. También se puede encontrar en diferentes productos de limpieza. Dentro de la sintomatología que puede ocasionar el metanol se encuentran mareo, dolor abdominal, náuseas, vómito, visión borrosa y debilidad. La etiqueta de esta clase 6.1 se encuentra representada por una calavera color negra, fondo blanco y con el número 6 representando su tipo de clase.
Clase 6.2 Sustancias infecciosas. Las sustancias peligrosas de la división 6.2 contienen patógenos, es decir, microorganismos que causan enfermedades infecciosas en los humanos o los animales. Se clasifican por peligro de transporte en uno de 3 grupos, de los cuales solo los 2 primeros se consideran peligrosos para el transporte por motivos infecciosos. Categoría A. Materia infecciosa que se transporta en una forma que, al exponerse a ella, es capaz de causar una incapacidad permanente o una enfermedad mortal o potencialmente mortal para seres humanos o animales, que hasta entonces tenían buena salud. A esta categoría se le asigna el número 2814. Y algunos ejemplos de la categoría A de sustancias peligrosas son virus del ébola, virus de la hepatitis B, virus del Lassa y virus de la rabia. A las sustancias infecciosas que causan enfermedades solo en animales se les asigna el número 2900 y algunos ejemplos son virus de la peste equina africana, virus de la enfermedad de manos, pies y boca, virus de la viruela ovina y virus de la estomatitis vesicular. Categoría B. Una materia infecciosa que no cumple con los criterios para su inclusión en la categoría A. Las materias infecciosas de la categoría B se asignarán al número 3373. ¿Qué conforman estas sustancias? Bacterias, virus, parásitos, hongos, destacan productos biológicos, cultivos, muestras de pacientes o desechos médicos o clínicos. La etiqueta debe tener un símbolo de 3 medias lunas sobre un círculo y una inscripción en negro, fondo blanco, número 6 en el ángulo inferior. En la parte superior de la etiqueta debe llevar una inscripción sustancia infecciosa. En caso de averías o fugas, advierte inmediatamente a las autoridades sanitarias.